Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, soy Joaquín Cot, nos encontramos aquí en Aranjuez, en el Centro EuroEKT. Soy de la asociación AMICO, Asociación Cultural Amigos para la Nueva Conciencia, y estamos con Ricardo González. Le vamos a formular una serie de preguntas que le han realizado a nuestro amigo y que tienen o se ha propuesto el que se realizaran a través de su página en Facebook, y bueno, vamos a proceder a ello. Buenas tardes, Ricardo. Un placer estar otra vez aquí en Aranjuez, Joaquín, gracias por la oportunidad. Igualmente. Bueno, la primera pregunta viene de Francisco Retamales, de Chile, y pregunta sobre el plan cósmico, la preparación hacia el año 2025 y cómo encaja en todo esto la información sobre el viaje a Alfa Centauro y la historia de los apunianos. Pregunta sobre la posibilidad de que estos seres nos puedan abandonar a nuestra suerte si no cumplimos con el plan. Para Francisco, dentro de la experiencia de contacto que afirmamos haber mantenido y seguir manteniendo con estos seres de otros mundos, se nos explicó que luego del año 2012, donde, como todos recordarán, termina la cuenta larga de los mayas y se inicia un periodo histórico para la humanidad, empieza una etapa de unos 13 años, siempre según los mensajes que hemos recibido, que se proyectan hacia el año 2025. De acuerdo a los extraterrestres, en ese periodo todas las decisiones que tome el ser humano serán fundamentales justamente para modificar algunos eventos en el futuro. He allí donde encajaría perfectamente aquella historia que recibimos de estos seres extraterrestres de Apu, o apunianos como también los conocemos, donde nos dicen de que si descuidamos todo lo que hemos alcanzado hasta el momento, podríamos precipitar ciertos eventos y ciertas cosas que más bien deberíamos evitar. Por eso es tan fundamental que estos 13 años hacia 2025 podamos tomar las mejores decisiones para los tiempos que vienen. Yo no creo que estos seres nos vayan a abandonar a nuestra suerte. Sencillamente ellos tienen un protocolo de observación no participativa donde están intentando que el ser humano por mérito propio pueda modificar las cosas. Así que no es que nos abandonen, sino que nos dan el espacio para que tomemos las riendas de nuestro propio destino. Creo que la información de los viajes en el tiempo, todo lo que nos ha revelado recientemente Antarele y Vika sobre el proyecto Longshot de la NASA y la Fuerza Naval Norteamericana, de un proyecto de una nave no tripulada hacia Alfa Centauro, que aparentemente luego va evolucionando hacia una colonización, una terraformación de algún mundo en esas estrellas, es tan solo una posibilidad en una línea de tiempo que, si bien es cierto, para estos seres ya habría ocurrido, para nuestra línea de tiempo todavía no ha sucedido. Por eso estarían volviendo a esta época de nuestra historia para advertirnos de que podemos modificar las cosas. Todo encaja perfectamente, más aún cuando rompemos ese paradigma, esa caja de pasado, presente, futuro. No vivimos en un universo, sino en un multiverso, y allí donde estos mensajes encajan. Muy bien. Gastón Peredo, de Argentina, pregunta sobre el libro Ami, El Niño de las Estrellas y El Principito. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Crees que estas historias pueden ser reales? Claro que sí, Gastón. Definitivamente son libros extraordinarios. Leí ambos, tanto El Principito como la serie de Ami, del escritor chileno Enrique Barrios. No creo que las historias sean textualmente auténticas. Son tal vez cuentos o novelas. En el caso de la serie de Ami, tengo entendido que fue así como se escribió, pero al margen de que sea real o auténtica la historia, lo importante es su mensaje, que es tan bonito, tan espiritual y conecta con una visión completamente distinta de lo que un individuo podría tener del contacto con extraterrestres. Y del Principito, ni hablar. No es solo un cuento infantil, como algunos despistados creen. Es una excelente obra iniciática que te conecta con lo más importante de ti mismo, que si aprendes a ver, todas las cosas tienen vida. Creo que eso se trata. Víctor Raúl Escalarte, de Perú, pregunta o dice: ¿qué opinas de los libros de Caballo de Troya de JJ Benítez? ¿Puede ser real? ¿Muchos de los milagros de Jesús podrían haber sido realizados con la ayuda de los extraterrestres? Bueno, mucha gente sabe que tengo un aprecio importante por Juanjo. En algún momento
él se ha referido sobre su obra Caballo de Troya y él defiende que es auténtico. Todo ese expediente, ese diario del mayor que contacta a Juanjo, según él narra, en México durante un viaje y le entrega la información del proyecto Caballo de Troya, de hacer un viaje en el tiempo justamente y visitar a la persona de Jesús. Sé que esto genera polémica y muchas contradicciones, pero será el propio Juanjo quien las conteste. A mí no me corresponde, pero debo decir, en honor a la verdad, que Caballo de Troya a mí me llegó mucho. Me pareció una obra fascinante que se acerca a mi visión y a mi sentir sobre la persona de Cristo, ¿no? Todo lo relativo a la persona de Benítez y su investigación, creo que a él se lo deberían preguntar. Martín Huber, de Argentina, dice: ¿cuál es el objetivo del viaje al Tíbet en el 2016, según los extraterrestres? Bueno, Martín, en realidad nosotros el año 2016 no vamos a viajar al Tíbet. Tal vez te refieres a una invitación de estos seres para volver a las montañas del Altai en Siberia, en Rusia, en un viaje paralelo con el desierto de Gobi en Mongolia. Si a esas expediciones simultáneas te refieres, pues sí, las estamos planificando. Gracias a la dirección de estos seres, el objetivo es hacer un trabajo por la paz mundial en dos lugares que son emblemáticos dentro del concepto de la paz: el desierto de Gobi, donde de acuerdo a las leyendas budistas se establece Shambhala, la primera ciudad de paz en la tierra, y las montañas del Altai, donde se crea prácticamente o se inspira Nicholas Roerich para crear la bandera de la paz. Así que es un viaje simbólico, una peregrinación por la paz. No estoy diciendo que viajando montañas a lugares de contacto, a santuarios o meditando, se va a conseguir la paz en el mundo. No estoy diciendo eso. Siempre he defendido de que la paz empieza por uno mismo, y si logras estar en paz contigo mismo, dejarás de estar en guerra con el mundo, como lo enseñaba Gandhi. Sin embargo, al margen de esta explicación, hacer estos viajes de contacto, estas peregrinaciones por la paz, estos trabajos específicos, por supuesto que suma, y a eso vamos. Fátima Alterego, de España, pregunta: ¿las apariciones de la Virgen se pueden relacionar de alguna manera con el tema de los ovnis? Y menudo nombre, Fátima. Acabo de estar en Fátima, en Portugal, y he tenido la ocasión de investigar todo lo relativo a las apariciones marianas. De hecho, le dediqué un capítulo entero, el capítulo 9, si mi memoria no me traiciona, de mi libro El enigma del hombre gris, que la gente puede encontrarlo en su versión digital gratuita en el sitio web de Script para su lectura. Y estoy convencido que muchas de estas apariciones vinculadas con María, más que tratarse de algo divino, podrían estar conectadas al fenómeno ovni. Por poner un ejemplo concreto, en el caso de Fátima, los mismos días en que se produce la aparición de Fátima, el 13 de mayo de 1917, también se produce una oleada de observaciones de ovnis en la zona próxima a Portugal, en esa región de Fátima, que sería Las Urdes, ¿no?, en España. Y hay documentación de la época que atestigua de estas observaciones y avistamientos. Así que no me sorprendería que algunos eventos de apariciones marianas no haya sido necesariamente María o una manifestación del espíritu femenino de la tierra, sino más bien una especie de proyección de alguna inteligencia que trataba de ver cómo podríamos reaccionar. Yo no creo que el espíritu femenino de la tierra esté dando mensajes concretos de que Rusia se va a convertir al cristianismo y ese tipo de cosas. O sea, no, creo que es algo más concreto. Bueno, Marco Fernández Bernaza, de Paraguay, pregunta: ¿por qué las religiones cristianas, musulmanas, judías y otras no hablan del tema ovni? No necesariamente, amigo. Creo que en diferentes religiones, filosofías y textos antiguos hay referencias al fenómeno ovni. Tal vez no mencionan el término que nosotros conocemos, no mencionan nave extraterrestre, pero, por ejemplo, el Corán habla de las criaturas que fueron creadas en los cielos, habla de una pluralidad de existencias en el universo. De la Biblia, los carros de fuego no necesariamente corresponden siempre a ángeles inmateriales enviados de Dios, Malak o Malaki, sino en realidad a criaturas físicas que comen, que hasta tienen sexo con los seres humanos, no me parecen ángeles, y que se mueven en vehículos que tienen volumen, densidad y peso. Así que si empezamos a analizar esos textos, las creencias de los budistas, el texto del Kanchur del Tíbet, el Ramayana de la India y un largo etcétera, vamos a ver que no solo hay referencias a los ovnis, sino que abundan, solo hay que saber interpretarlo. Cristina Raquel Ozuna, de Argentina, pregunta si los seres del cosmos se sienten también seres espirituales y si creen en la reencarnación. Lo he explicado antes, sí, ellos más que
ser científicos de otros mundos, son entidades completas, equilibradas, y estoy hablando en este caso de las que están en contacto con nosotros, porque hay de todo en el universo. Así que, como decía, no solo son científicos o seres racionales con una gran tecnología, sino que por encima de todo son psíquicos, entidades espirituales que han tomado ciertas conciencias sobre la vida en el universo. Entre esa información que ellos manejan, hablan obviamente de la reencarnación, que es un tema de discusión en nuestro planeta, en la Tierra y en las religiones. Ellos dicen que sí existe, que el alma permanece, el espíritu, la esencia, como lo queramos llamar, y que este cuerpo físico es sencillamente como el automóvil, el coche, que en algún momento abandonas y el piloto subsiste. Lo que sí nos aclaran es que no ocurre como algunas viejas enseñanzas orientales han explicado sobre la reencarnación, de que si una persona se comporta mal en una próxima vida podría ser un cerdo o un animal. De acuerdo a estos seres no sería así. Existe estancamiento y evolución en el universo, no retroceso. Es un poco lo que nos han transmitido. Pero sí creen en la reencarnación, la vida después de la vida y en esos temas espirituales que consideran que son muy importantes. Mónica Uriarte, de Uruguay, pregunta por qué los seres del cosmos no intervienen más en los asuntos humanos. Yo creo de que ellos sí intervienen en muchos asuntos, pero como ya expliqué, dentro de sus limitaciones. Obviamente quisiéramos que ellos descendieran con sus naves y cambien todas las cosas injustas y terribles que vemos en nuestro planeta, pero aunque pueden, no deben. Creo que la ayuda que están llevando a cabo es a nivel silencioso y conectando no solo a personas comunes y corrientes, como ha sido mi modesto caso, sino individuos que realmente tienen importancia política, militar, religiosa, solo que ellos no van a aparecer, como en este caso en Mindalia TV, comentando su experiencia. Sencillamente tratan de hacer lo que pueden, pero sin exponerse al escarnio público. ¿Me explico? Creo que pasa por allí. Además, al margen de aquello del que pueden pero no deben, recordemos que estos seres tienen un protocolo que también mencioné, de ser muy cuidadosos en su manera de aproximarse y evitar que se produzca un choque de civilizaciones. Si hicieran todo por nosotros y nos ayudasen escandalosamente, en vez de hacernos un bien, nos harían un terrible daño, porque ese ser humano en este planeta, quien por mérito propio, como suelo repetir una y otra vez, tiene que modificar las cosas. Creo que por allí va la respuesta. Ana María Amaro, de España, pregunta ¿por qué no se ve aparentemente un cambio global si dicen que en un año es un año de grandes cambios? Ana María, sinceramente, al menos dentro de los mensajes que afirmamos haber recibido, no se nos ha dicho a nosotros que este año 2015 va a ser un año de grandes cambios. Nosotros creemos en las etapas, ¿no? En las etapas graduales de transformación y de cambio. Que no nos ocurra, como ya pasó con el 2012, que muchos creyeron que ese era el momento del cambio de los cambios, que íbamos a pasar a la cuarta o a la quinta dimensión, o a una realidad paralela, y bajo mi humilde punto de vista eso no ocurrió. Y también he visto mucha decepción de gente en el mundo espiritual que está esperando algo extraordinario. Creo que la gran equivocación es esperar que las cosas ocurran de un momento para otro. El proceso es gradual, nos puede tomar muchos años. Tal vez el cambio final no lo veamos nosotros, sino nuestros descendientes, pero somos nosotros los que estamos tomando las riendas de ese destino, construyendo las bases de ese edificio. Es lo que podría mencionar básicamente. Ellos están ayudando, como lo mencioné en la pregunta anterior, están haciendo todo lo posible y los cambios sí se están viendo, pero no tanto por la ayuda de ellos, sino por la conciencia de la humanidad. Hay una frase, y con esto cierro mi breve respuesta, que estos seres nos entregaron a los grupos de contacto y que dice algo así, que hay más que bien en el mundo. Hay más cosas positivas de lo que llaman negativo en vuestro planeta, solo que aquello que ustedes denominan negativo está mejor publicitado, como si tuviese más marketing. Así que tratemos de ver lo bueno, como el Principito, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que también hay cosas hermosas. No estoy negando las cosas terribles, no estoy tapando el sol con un dedo. Soy muy consciente, porque viajo por todo el mundo, de la desigualdad, la pobreza y el dolor humano. No lo veo por televisión, lo veo viajando y compartiendo con la gente, pero también veo lo otro, la maravilla, la belleza, el amor, la compasión, y creo que eso es más fuerte. Adri Estrano, de Argentina, pregunta: ¿qué debemos hacer los simples humanos que nunca hemos visto nada?
pero que sabemos que no estamos solos. ¿Cómo podemos ayudar? No hace falta que veamos cosas necesariamente para ayudar. En mi humilde caso me ocurrió algo y me he atrevido a contarlo en cámara, en notas, en compartir mi testimonio, no para que la gente crea, sino para que la gente piense en esto. A veces las personas que no me conocen personalmente piensan que vivo casi dentro de un ovni y soy una persona completamente normal como cualquiera de los que está viendo este vídeo ahora en Mindalia TV o en YouTube. Creo que más allá de las experiencias que uno podría tener, lo importante es hasta dónde uno está dispuesto a comprometerse con lo que cree, con lo que vive, con lo que hace. Y la mejor forma de ayudar, al margen del fenómeno ovni, del contacto con extraterrestres o estos temas místicos o espirituales, es empezando por casa. De nada sirve que uno haga grandes cambios hacia los demás si no logra un cierto balance, un equilibrio, una coherencia en su propia vida. Creo que es la mejor forma de ayudar. Tener su propio redimensionamiento, su propia sanación personal, proyectarlo a su familia, que es tu principal grupo de contacto, y de allí que esto se proyecte hacia el resto. Es así como cambia la sociedad. Roberto Palma, de Chile, nos pregunta: según tu experiencia de contacto con seres ¿está habitado? Lo pregunta por las últimas filmaciones que ha realizado la NASA. No lo sé exactamente si Ceres, que cuando fue descubierto se pensó que era una especie de planeta por sus dimensiones, está habitado o no. Pero sí debo mencionar que hay muchas bases de origen extraterrestre camufladas como satélites o asteroides. Uno de los casos más célebres, como debes recordar, es el de Phobos y Deimos en Marte. Algunos científicos o astronautas de Rusia, entre ellos podríamos mencionar a la piloto y astrofísica Marina Popovich, a quien tuve la oportunidad de conocer en un congreso. Ya mencionaba de que habían dudas tremendas sobre la luna Phobos y su errática órbita en torno al planeta rojo. Probablemente o son satélites artificiales o hay algunas bases no humanas dentro de estos cuerpos que están en nuestro sistema solar. A mí no me sorprendería, ¿no? Ana Isabel Mora, de Venezuela, pregunta: ¿cómo hacer para conectarse con mi guía? Porque lo siento cerca. Ana Isabel, no hay ninguna metodología, un abracadabra para encontrarte con tu guía espiritual o algún ser que quiera entrar en contacto con uno. Lo único que puedo decir es que cuando el discípulo está preparado, esa guía llega. Cuando el momento se tiene que experimentar, el momento te abraza. Al margen de que te pongas a meditar, te hagas vegetariana, te vayas en el caso de Venezuela, a un lugar de poder como Roraima, todas esas cosas pueden ayudar para despertar conciencia y aprender a investigar, pero realmente es la apertura del corazón y que el momento sea perfecto en sincronicidad con aquello de que si el caminante está listo, pues el camino se abre a él y aparece el maestro, como enseñan algunas viejas filosofías herméticas, por ejemplo la del Kybalión, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, vendrán los labios que habrán de llenarle de sabiduría. Creo mucho en eso. Jorge Alberto Rodríguez, de México, nos pregunta: de acuerdo al mandamiento no matarás, que dicen los maestros respecto a esto, si por ejemplo en nuestra cadena alimenticia ciertos animales se alimentan de otros animales, ¿qué opinas de esto? Bueno, en realidad es un tema muy complejo, el asunto de la alimentación de los animales. Habitualmente me preguntan por el vegetarianismo, ya que algunos de estos seres que nos conectan, que nos contactan, los que tienen cuerpo biológico y son humanoides como nosotros, o más bien nosotros nos parecemos a ellos, no tienen ingesta de carne, por ejemplo, en su dieta. Se alimentan de extractos de vegetales o de minerales. Esto no quiere decir que nosotros de la noche a la mañana deberíamos ya incurrir en ese tipo de alimentación. Yo creo que el ser humano se tiene que sutilizar en su dieta y irse alejando de ciertas cosas que en vez de alimentarle le pueden hacer daño. Pero también creo que se debe hacer con responsabilidad y no de la noche a la mañana, como ocurre en algunos grupos místicos que tienen un estado de conciencia o descubren alguna información, se hacen vegetarianos o veganos o macrobióticos de la noche a la mañana sin ningún tipo de asesoría, sin ningún tipo de elemento de comprensión de su nutrición, y en vez de tener algún efecto favorable, pues esto les afecta, ¿no? Así que me baso mucho en lo que decía el maestro hace 2000 años, que no es lo que entra a la boca al ser humano lo que le hace daño realmente, sino lo que sale fuera de ella. Así que yo empezaría por ser ejemplo, por encima de todo. Gerardo Ger, de España,
Pregunta qué opinión tienes sobre la desclasificación OVNI del gobierno ruso y la posible influencia de extraterrestres en nuestra tecnología. Quieres saber también, si estás al tanto de las teorías sobre los Anunnakis y los reptilianos. Muchas cosas para hablar, Gerardo. Básicamente los rusos y los norteamericanos son los que más saben sobre el fenómeno OVNI y su encubrimiento. Solo que en el caso de los rusos, incluso en la época de la Unión Soviética, fueron los que más hablaron sobre el fenómeno OVNI y también las experiencias que tuvieron algunos de sus astronautas con estos seres, especialmente el caso de la Estación Espacial Mir, como recordarás. Creo que van a dar mayores noticias. Estoy convencido que es una forma de presionar, atacar e incomodar a los Estados Unidos. Me imagino que te habrás dado cuenta. Y en el caso de los Anunnaki, los hijos de Anu, hay mucha literatura. Obviamente que he seguido el trabajo de varios estudiosos. Tuve la oportunidad de conocerlo a Zecharia Sitchin en vida. Y también sé que hay una gran distorsión de las obras de Sitchin y de otras investigaciones sobre la cultura sumeria y sus dioses. Hoy en día decir Anunnaki es prácticamente sinónimo de mala palabra en la ufología, como que son todos seres negativos que vienen a hacernos daño, a manipularnos y que de alguna u otra manera son todos aspectos reptil, que están camuflados como seres humanos y todo eso. Creo humildemente que es una exageración. Hay de todo en el universo. No niego que hay una conspiración, nunca la he negado, soy muy consciente de ella, pero decir de que todos estos seres que nos conectan o nos contactan o nos visitan son parte de una vieja conjura en contra de la humanidad y que somos como pollos en una granja que nos están engordando para luego comernos, es un disparate tremendo. Decir que algunos políticos son reptiles vestidos de humanos también es una exageración. He dicho en otras ocasiones que una cosa es que algunos políticos se comporten como reptiles y otra cosa es que lo sean textualmente. Así que yo tomaría con pinzas todo ello y investigar realmente todas las fuentes de información. Muy respetuosamente digo, cuando he estado en muchos congresos con personas que hablan de los reptiloides, de los Anunnaki, las manipulaciones, muchas veces son investigadores que hablan con mucha bronca, con mucho fastidio, son personas que parece que estuvieran exteriorizando alguna molestia, algún fastidio. Y como dice Confucio, ¿no? A veces uno mira al mundo como es, no como es el mundo, sino como es uno. Marga Fernández, de España, pregunta: ¿estos seres te han confirmado que nos están ayudando en estos momentos de cambio? ¿Has sido testigo de alguna de estas ayudas en concreto? Sí, Marga, querida, definitivamente. Estos seres nos están ayudando. Ya lo mencioné momentos atrás en esta charla espontánea aquí en Aranjuez, en España. Y he sido testigo de ayudas extraordinarias. Te podría contar muchos casos. Tal vez tú conoces lo que me ocurrió a mí con mi familia en un momento muy importante de decisiones personales. A mi madre le habían detectado cáncer al colon izquierdo con una complicación en el páncreas. Era bastante duro. Y los médicos del hospital Rebagliati Martis en Lima le habían dado 3 meses de vida, como estaba el panorama. Pero resumiendo, estos seres ayudaron a mi madre y mi madre se sanó. Hasta el día de hoy han pasado unos 20 años de esa situación y está en perfecto estado de salud. Entonces estoy convencido de que estos seres en algunos casos puntuales, en algunas circunstancias muy particulares, podrían hacer algunas ayudas para motivar a que un individuo o una familia o un contexto pueda modificar las cosas, transformarlas y definitivamente impulsar a la persona para un cambio que beneficie a los demás. Obviamente no solo están haciendo estas ayudas en elementos puntuales, en personas puntuales, sino también en situaciones colectivas. Solo que son muy cuidadosos, como ya lo expliqué al inicio de esta charla, ¿no? Fidel Humberto, de Colombia, pregunta: ¿Jesucristo es solo un regente de nuestra galaxia o también hay más regentes en el resto de galaxias? Es una pregunta un poco más profunda. Al margen de cuál sea nuestra convicción religiosa, estoy convencido que enormes personajes como Moisés, Mahoma, Buda o Jesús fueron seres humanos de la Tierra con un gran nivel de evolución. No que fueron extraterrestres, como algunos han dicho. Creo que fueron seres humanos, históricos, reales, con una gran capacidad de amor, de compasión y sabiduría. Y en el caso concreto de Jesús, definitivamente es una gran jerarquía no solo en la Tierra, sino en esta región del universo. Y no tengo noticias,
al menos en los mensajes que yo he recibido, de que exista un ser como Jesús, al menos en esta región del cosmos donde vivimos, al menos en nuestra galaxia. Alicia Marcano, de Australia, pregunta: ¿qué dicen los extraterrestres sobre el cambio de la humanidad a la quinta dimensión? ¿Qué podemos hacer para ayudar en este proceso? ¿Es verdad que tenemos que hacerlo para el 2032? Alicia, lo 2032 no tengo información alguna al respecto, pero reitero lo que dije minutos atrás. Sí estamos en un proceso de cambio, transformación hacia otras dimensiones superiores. Llamémosle cuarta dimensión, quinta dimensión, un real tiempo del universo, un tercer tiempo, el nombre que le queramos poner. Yo creo que son conceptos que, más allá de su textualidad, hablan de una nueva era, de un momento de conciencia que, como digo, es gradual, no va a ser inmediato, es un periodo lento desde nuestra percepción humana, pero que nosotros, como también mencioné, estamos construyendo ahora mismo, en este año 2015, 2016 y lo que viene. Pero serán nuestros descendientes los que van a cosechar las semillas que en este momento estamos sembrando. Juanda Rivera, de España, hace varias preguntas. ¿Cuando morimos regresamos a esa fuente o energía de donde provenimos? ¿O es posible que nuestra energía o alma quede atrapada en la Tierra, pero en otros planos? ¿Cómo explicarías el fenómeno de los fantasmas o seres que han muerto y no han querido dejar nuestro mundo? ¿Qué hay de cierto en que ya todo está escrito? Aun teniendo libre albedrío y sabiendo que podemos ser ingenieros de co-creación, ¿se puede modificar nuestro futuro? No todo está escrito. Es verdad que hay como una plantilla, como un programa general para cualquier individuo o la civilización humana, pero a la medida que tomas conciencia tienes un margen de movimiento. Es lo que llamaríamos el libre albedrío. Y allí entra lo que mencionas de ser ingenieros de co-creación, pero como dice el término, co-creación. Es decir, que no estás creando solo, estás en compañía de algo, de una fuerza, como si tuvieses enchufado a algo. Y ese enchufe, esa conexión sería con el universo, con Dios, con la divinidad, con lo que fuese, como lo quieras denominar. Y creo que esa conexión va más allá de lo físico, de la carne, de los tejidos, de los huesos, de nuestra vida tridimensional. Tiene que ver con el alma, como hacías la pregunta sobre la vida, la muerte, el fenómeno de las apariciones, pues todo ello nos enseña de que no existe la muerte. En realidad es el cambio de un cuerpo, o abandonar un cuerpo ya en desuso, ya agotado, ya cansado, ya envejecido por la ley de entropía, y liberarte y proseguir tu experiencia. Es verdad que en algunos casos algunas almas, esencias o energías humanas podrían pasar un tiempo en la tierra repasando, reaprendiendo o atados por el tipo de muerte que tuvieron o circunstancias que afrontaron, pero al final el camino siempre es el mismo. Esa luz, esa fuente que mencionas en tu pregunta, donde todos vamos a volver en algún momento. Milka Bonal, de México, pregunta: según tu opinión, ¿qué ocurriría si la Iglesia Católica aceptara públicamente la existencia de estos seres? ¿Algún día sucederá? ¿Cómo nos afectaría? Bueno, Milka, es un tema bastante interesante. La Iglesia sabe más de lo que te imaginas, o de lo que nos imaginamos todos, sobre los extraterrestres. De hecho, en el Vaticano tienen personas formadas en ciencias paranormales, en el estudio de fenómenos paranormales, para expresarme mejor, en el estudio del cielo, tienen observatorios, famoso proyecto Lucifer, vaya nombre, que se encuentra en los Estados Unidos, con misioneros jesuitas conectados al Vaticano, y un largo etcétera. También hay varios prelados del Vaticano, entre ellos el fallecido y recordado Monseñor Corrado Balducci, que hablaba de los extraterrestres, de que a los católicos o a los cristianos no les debería afectar o repugnar la idea que ángeles en vehículos de luz, en carros de fuego, como los que se mencionan en la Biblia, podrían ser los extraterrestres que hoy por hoy nos visitan. No en todos los casos estamos ante ángeles, tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines y entidades conectadas con Dios o con lo que sea. Hay seres, como también mencioné al inicio de esta charla, que tienen corporeidad física, se mueven en vehículos con volumen, densidad, peso, cosas concretas, que están muy lejos de ser ángeles inmateriales con carita de muñeca, el arpa y alas en las espaldas. Obviamente que no todo es así.
pero por nuestra fe, nuestra educación, por ser muy conservadores, nos ha costado aceptar ciertas cosas. Hay gente que se ha aferrado a su fe, a sus conocimientos, sin haberlos cuestionado o haberlos revisado. Así que si estos seres se mostrasen abiertamente y la Iglesia Católica o cualquier institución importante de la fe, ¿no?, en el planeta aceptase finalmente que nunca estuvimos solos, obviamente que va a ser un cisma, obviamente que va a ser un shock cultural, pero creo que a la larga va a ser positivo porque no hay nada más importante y maravilloso que vivir en la verdad. Como decía Cristo, en la casa de mi Padre, que es el universo, muchas moradas hay. Tengo ovejas que no son de este rebaño, no estamos solos. Manuel de Perú pregunta: ¿cómo sacar el máximo provecho a los cristales de cesio y los cristales de luz? Manuel, en la experiencia del Grupo Rama, para quienes ven el vídeo, un importante movimiento de contacto latinoamericano que empezó en los años 70 en Lima, en Perú, con los hermanos Carlos y Sisto Paz Wells, y que se disolvió por petición de los extraterrestres que estaban en contacto con el Grupo Rama. Se disolvió el año 91 como organización, aunque al día de hoy todavía se han mantenido grupos y la dinámica de experiencias. Pues fue ese grupo quien popularizó a nivel mundial la recepción de unos cristales de luz, unos cristales sutiles que se materializaban en las palmas de las manos de los testigos de contacto. Esta experiencia polémica, controvertida y discutida, pero que mucha gente ha vivido, se llamaba la iniciación de los cristales de cesio. El cesio es un elemento que se conoce en la Tierra, de hecho aparece en la tabla periódica de los elementos, y según los extraterrestres, ellos lo pueden modificar, sutilizar, y el testigo de contacto lo recibe para incorporarlo no en su cuerpo físico, sino en sus vehículos sutiles, como un antenaje extra de una radiación que iba a empezar a llegar desde el centro de la galaxia. Lo cierto es que esta radiación existe. No sé si los extraterrestres se referían a la radiación de rayos gamma, rayos X, que nuestros científicos han detectado en Sagitario A o el núcleo de nuestra Vía Láctea, pero como fuese, para mantener esas experiencias tan espirituales importantes como fue los cristales de cesio y otros cristales de luz, como recientemente nos acaba de ocurrir con los cristales de Minius, que más adelante lo explicaré, son sencillamente como herramientas, son como elementos de apoyo, pero no quiere decir que una persona sea más o menos importante por recibir este tipo de elementos. Son como amplificadores momentáneos de la conciencia, amplificadores de conexión, y en la medida que uno sea coherente con lo que está trabajando en este camino, obviamente que estas herramientas son útiles. Lo que hace al alfarero un gran creativo, un gran artesano, un gran artista, no es sencillamente la arcilla, ni los elementos que tiene su taller, sino sus manos. Así que las experiencias de contacto, cristales de Minius, de cesio, experiencias de puertas dimensionales, nombres cósmicos o claves vibratorias o mantras, todo eso no tiene importancia alguna si es que no eres como el alfarero con tus manos, que te puedas hacer responsable por ti mismo. Esto lo quiero dejar muy en claro porque la gente que está fuera de las experiencias de contacto, desde afuera no entiende todo esto, y quiero que quede pero muy claro que lo más importante es el camino personal y no los elementos que podrían surgir en una experiencia de contacto. Todo lo externo es solo apoyo, no hay que buscar lo externo, son solo herramientas que te pueden ayudar y te pueden apoyar. Pero reitero e insisto que es el camino de uno y las manos del alfarero lo que hacen la diferencia. Juan Feurheik de Chile nos pregunta: ¿qué nos puedes decir de la crisis ecológica en la Tierra y lo que dicen los extraterrestres al respecto? Que definitivamente hemos vivido una crisis ecológica en nuestro mundo. La industrialización, la mala administración de nuestros recursos. No voy a desplayarlo aquí porque creo que la gente que está viendo este vídeo es muy consciente, pero también hay que decir a favor que cada vez hay más personas conscientes de tener una conciencia no solo ecológica en el planeta, sino también psíquica ecológica. No solo preocuparse en no contaminar al planeta, malversando sus recursos, mal empleándolos, sino también no contaminar al planeta psíquicamente. De nada sirve que no arrojes la lata del refresco a la calle, o que tengas paneles solares en tu casa, o que vivas en una casa de adobe en la montaña, o que tengas baterías Tesla en tu negocio. De nada sirve si estás contaminando el planeta psíquicamente con negatividad, pesimismo, tristeza.
A mí me interesa más la ecología psíquica que la física, porque de ahí parte todo. Tony Flores, de España, nos pregunta: ¿podrías decir que las experiencias que tienen las personas como tú ayudan a las personas a que nuestro camino sea más corto con la ayuda de los guías, maestros, la Hermandad Blanca, etcétera? No lo sé, Tony, sinceramente, que experiencias como la que me ha ocurrido a mí y otros testigos similares pueda cambiar a la humanidad. Pensarlo me da prurito. Sencillamente soy un testigo más, y no lo digo para quedar de humilde y modesto en esta reunión, esta entrevista, pero sí creo que lo que nos pasó y lo que le ha sucedido a mucha gente en relación al contacto puede ser un elemento para motivar a que los demás piensen, cuestionen y se acerquen no al encuentro cercano con estos seres, sino a la discusión, al debate, a tratar de ver el universo y nuestro planeta de otra perspectiva. Tal vez en ese aspecto sí estamos intentando ayudar, en nuestro caso pues viajando, difundiendo, con un gran esfuerzo para que este mensaje llegue a más personas. Si estoy ayudando, que es lo que intento hacer, enhorabuena, pero soy una pequeñita pieza, al igual que tú, al igual que las personas que están viendo este vídeo, que forman parte de algo muy grande. No hace falta dar conferencias, escribir libros o aparecer ante cámaras para uno sentir que está haciendo. Hay mucha gente que está haciendo cosas enormes y no habla de contactos, no habla de extraterrestres y no aparece en cámara. Creo que me van a entender. Hay que hacer, y cada uno desde su lugar. Bueno, ya para terminar, una última pregunta por parte de Bella María, de Italia. ¿Te consideras un walking? Bella María, no, definitivamente no soy un walking. El término walking, para las personas que están viendo el vídeo, se empieza a difundir desde fines de los años 70, primero en el cine y más tarde también en algunas series de televisión que todos recordamos, como Los Expedientes Secretos X. Más tarde esto fue adoptado por algunas supuestas experiencias en la New Age. El término walking, caminar dentro de algo, es cuando una persona cede su alma, supuestamente, y otra alma, en este caso, en el contexto que nos reúne en esta entrevista, de origen extraterrestre, toma el cuerpo prestado por un tiempo de esa persona. Uno de los casos más interesantes que se han publicado en libros de habla hispana es el de Ricky B. de JJ Benítez, que grafica un accidente de una mujer que habría muerto, pero de pronto su cuerpo es tomado por una entidad de posible origen extraterrestre. A eso se le llama walking. Lamentablemente, hoy en día, el término se ha confundido tremendamente, y a cualquier persona que tiene recuerdos de una posible encarnación anterior en algún mundo ajeno a la Tierra, ya le llaman walking. Y eso es un delirio, es un disparate. Sí creo que pueden existir almas que tuvieron alguna experiencia en otros mundos, como lo creían tal vez los egipcios. Esotéricamente hay una información que habla de la conexión entre Orión y Egipto, o también en el Bhagavad Gita, la canción del Señor, uno de los episodios del Mahabharata de la India. Es decir, que tal vez no todas las almas que están aquí en la Tierra siempre tuvieron un ciclo de encarnaciones vinculados con este planeta, sino que podrían haber vivido, como ya dije, en otros mundos y ahora vivir la experiencia humana. Pero eso no es walking, porque aquí estamos viviendo como humanos y somos humanos. No importa dónde estuviste antes, si tuviste otra familia, si tuviste otro nombre, eso no importa. Por algo estás aquí, y lo que eres ahora es algo maravilloso, un ser humano. No soy un walking, soy un ser humano como ustedes. Como siempre, un placer, y agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias.